Donald Trump se le pueden poner muchos adjetivos, probablemente entre ellos el de populista, aunque lo más inquietante de su llegada a la Casa Blanca es sin duda la legitimación en Estados Unidos de un discurso marcadamente xenófobo, porque si el presidente de la nación más poderosa del mundo puede permitirse el lujo de insultar o de amenazar descaradamente a colectivos enteros por su origen, ¿qué no harán quienes no tienen que dar cuentas a diario ante las cámaras? Legitimar el racismo, alentar el odio entre diferentes colectivos sociales es muy peligroso y uno de los ejemplos más terroríficos no se ha borrado todavía de la memoria colectiva de Occidente, el nacionalsocialismo de Adolf Hitler, que empezó como una victoria democrática que terminó como una dictadura, pero que sobre todo condujo a uno de los genocidios más brutales y atroces de la historia. Por eso, cuando los grandes medios alertan de la llegada de los populismos a Estados Unidos y a Europa, mezclando sin distinción movimientos de la izquierda y de la derecha o incluso afirmando que ambos se parecen, hierran en la pregunta porque están mezclando el veneno y su antídoto. El populismo no es de izquierdas o de derechas, el descrédito de los poderes tradicionales asentados tras la Segunda Guerra Mundial a uno y otro lado del Atlántico es un hecho. Los olvidados del sistema, que son cada vez más, son un hecho. La pérdida de la calidad de vida de las clases medias en los países del primer mundo y su falta de confianza en el sistema hasta ahora vigente es innegable, por lo que la pregunta no es si nos encontramos o no ante un momento populista, de oposición de grandes masas populares que identifican a sus principales enemigos en las élites económicas y políticas. Hasta el análisis más ligero nos demuestra que efectivamente el sistema está en crisis. La pregunta es entonces cómo salir de esta crisis y cómo volver a construir un orden de cosas diferente y más justo. Y desde luego, en ese sentido, el populismo de izquierdas y el populismo de derechas son radicalmente opuestos y el uno es casi con seguridad el antídoto del otro. Movimientos como el 15M o como partidos como Podemos son así el antídoto para fenómenos como el que se extiende hoy por Estados Unidos y varios países de Europa. Por eso hoy, en la tuerca actualidad, hablamos de populismo, pero sobre todo del auge de la extrema derecha allá donde los campos de la izquierda no dan frutos. Las grandes encuestadoras del mundo no fueron capaces de predecir la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, pero tampoco el triunfo del Brexit y con él la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea o el no a los tratados de paz en Colombia. Mientras el giro a posiciones de extrema derecha parece cada vez más una realidad a uno y otro lado del Atlántico. En apenas 2 años hemos visto sentarse en parlamentos europeos a partidos marcadamente xenófobos, Aurora Dorada en Grecia o el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, que augura ya el crecimiento en votos de su formación tras la victoria de Trump. Síntomas de una crisis que empezó en los mercados financieros, pero que se ha extendido también a las instituciones políticas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Una realidad que se vincula con frecuencia a la palabra populismo. En los grandes medios de comunicación se habla de populismo de derechas, pero también de izquierdas y también de populismo en sentido académico o a nivel coloquial. Por tanto, ¿qué es el populismo? Sería la primera pregunta a responder. Para Ernesto Laclau, uno de los defensores del término, el populismo es el cuestionamiento del orden institucional por parte de un pueblo empoderado y no es, por tanto, negativo en ninguna medida, no tiene tampoco ideología y no explica por sí solo el auge o la caída ni de la izquierda, ni del neoliberalismo, ni de la extrema derecha. Sí abre, en cambio, nuevas preguntas en un mundo cada vez más global. Bueno, para hablar sobre el populismo y su auge tanto en Europa como en Estados Unidos tenemos como siempre una mesa de lujo, incluso repitiendo invitados con respecto a la semana pasada, que ya debatíamos sobre la posible victoria de Trump, pero sin creérnoslo, ¿no? Y fíjate que hoy tenemos esta realidad encima de la mesa. En primer lugar, Eva García Sempere, diputada de Izquierda Unida. Muy buenas noches. Buenas noches. Fernando Díaz Villanueva, periodista. Muy buenas noches también. Muy buenas noches. Se nos estrenan 2 invitados, cosa que nos da siempre mucha alegría. Jorge Tamames, de la Secretaría Internacional de Podemos. Muy buenas noches. Buenas noches. Y por último, Manuel Osuna, secretario de Participación y Movimientos Sociales del PSOE de Madrid. Muchas gracias por invitarnos a esta tertulia. Que sea la primera de muchas. Muchas gracias por venir. Y bueno, la primera pregunta prácticamente la planteaba nuestra compañera Elena en el vídeo. Lo decía, ¿no? La semana pasada hablábamos de esto como bueno, una posibilidad todavía muy inalcanzable. Hoy nos encontramos con esta realidad. El populismo parece que llega a Estados Unidos y de nuevo otra vez como que el término vuelve a coger un peso, ¿no? Que en los medios ya se llevaba tratando prácticamente 2 años, ¿no? Desde prácticamente el nacimiento de Podemos. Y lo que nos
causa dudas es si se está analizando en sus términos más adecuados o no, si estamos entendiendo lo que es populismo o no. Fernando, tú en el último minuto del debate de la semana pasada lanzabas la piedra de lo que era populismo en España y su parecido con Estados Unidos. Pues empezamos así el debate de hoy. Bueno, en el vídeo que nos habéis puesto es la definición de la clau, que me parece un poco retorcida. Sinceramente, populismo es esencialmente demagogia, que es lo que significa demagogia en griego, el que conduce al pueblo, diciéndole al pueblo un poco lo que quiere oír, aunque sea imposible. El populismo se caracteriza desde que la democracia existe, la inventaron los griegos y por eso la palabra el demagogos es eso, el tío que lleva al pueblo de cualquier manera, mintiéndole si es necesario, y ha existido siempre. En España hemos tenido populistas, en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos también los ha habido. Donald Trump es el último de una lista larguísima de populistas, de demagogos, de tipos que llegan en un momento dado, especialmente crítico, y dicen a la gente lo que quiere oír. Eso es el populismo y no vamos a darle más vueltas y es lo que entiende la gente como tal. Podemos redescribir la realidad como hace la Clau o como hacen algunos politólogos, pero eso no significa que cambiemos el significado de las palabras. Trump ha actuado durante la campaña como un populista. Ahora queda por ver si va a ser un populista en el gobierno, que esa es la gran duda, o se lo va a tragar Washington, que es una posibilidad también. Eva. Pues a mí es que me resulta muy complicado hablar de populismo porque no consigo extraer una definición. Y sobre todo no consigo extraerla una definición social de lo que la gente entiende por populismo. Porque lo mismo dicen que populista es Trump, como decía lo mismo de Elena Cortés en la Junta de Andalucía cuando quería poner una ley antidesahucios. Es decir, muchas posiciones distintas pueden ser populistas de extrema izquierda, de extrema derecha, de gente que ni siquiera es de extrema izquierda o de extrema derecha, pero lanza discursos diferentes. Así que a mí me da la sensación de que al final populismo es todo aquello que entra en un paquete que no pueden definir. Y eso también me parece peligroso, porque lo que no podemos definir y lo que no podemos saber qué contenido tiene, difícilmente podemos buscarle soluciones en el caso, por ejemplo, de Trump. Sí estaría con es algo que lo que el pueblo quiere escuchar, porque es cierto que se une mucho a la demagogia, pero no tendría por qué ser siempre así. A mí me parece que mal se lo ponemos a los americanos si creemos que realmente todos querían escuchar un discurso xenófobo, racista y machista. Entonces creo que también tiene límites el populismo, y el populismo no lo engloba todo. Creo que por una parte es lo que quiere escuchar, pero no tanto en los contenidos como en las formas y en la claridad. Y creo que las propuestas populistas pueden ser de derecha, pueden ser de izquierda, y ahí coincido con la Clau, no tienen por qué ser, no tienen ideología, pero sí ponen dedos en la llaga. Creo que ahí es la gran diferencia respecto a los discursos tradicionales. A ver, el tema del populismo es una cosa bastante complicada, es decir, y da bastante miedo decir que puede salir, sobre todo un populismo de derecha, que tiene bastantes complicaciones. Es decir, estamos hablando de Carabito, él es preocupante, pero ¿y los que tiene detrás? A toda esta gente que va a estar dirigiendo el Senado, todo el tema ese, va a ser complicado poder controlar a toda esta gente. Es decir, porque él es una sola persona. Él posiblemente haya cogido la presidencia de Estados Unidos como un juguete más, como un rascacielos de estos que tiene, y dice, ahora que quiero ser presidente de los Estados Unidos. Ha vendido una moto bastante importante, la gente se ha creído, pero a mí lo que me preocupa realmente es esos 50 millones de personas que tiene detrás, de que si la van a seguir apoyando, no la van a seguir apoyando. Y eso es muy complicado, y más en esta época de crisis, donde hay mucha gente en el paro, donde hay gente que no tiene para comer, y esa gente pues le llega, y eso realmente, y puede ser gente que sea tanto de izquierda como de derecha, que le llegue ese mensaje, y lo que tenemos que hacer los partidos políticos, sobre todo los de izquierda, es no dejarnos caer en la tentación esa. No hay que ser populistas, sino hay que decir lo que son las realidades, que todo el mundo lo sabe. Bueno, es que sobre qué es populismo y qué no es populismo podemos estar debatiendo aquí durante horas, siguiendo un poco la definición de la Clau, digamos, del populismo como una forma de construir lo político, en la que se construyen fronteras, ¿no? Una dinámica entre los de abajo y los de arriba, o en el caso de Trump, entre los insiders del sistema político y un outsider como él. En ese aspecto, Trump sí que tiene algunos elementos populistas. Lo que pasa es que para entender qué es el populismo en sí, a lo mejor es más útil, yo plantearía, intentar entender a quién es a la gente a la que los populistas están desociando del poder. Y para mí una clave de estas elecciones no es tanto el que Trump haya ganado como que las ha perdido Clinton. Es decir, estas elecciones se entienden en términos de desmovilización, esa es la clave. El Partido Demócrata se ha dejado 10 millones de votos desde 2008 y Trump gana con menos votos de los que recibió Mitt Romney en 2012. Entonces,
¿Qué es lo que hay aquí? Pues yo creo que tú has hablado antes de descrédito y lo que hay es efectivamente un desafecto enorme con el status quo, sea en Europa o sea en Estados Unidos. En la medida en que los partidos tradicionales no dan respuesta a esos problemas del status quo, se articulan opciones que efectivamente claman representar al pueblo, a los de abajo, pero que no por eso tienen por qué ser ni de izquierda ni de derecha, efectivamente. En el caso de Trump, pues tenemos un populismo de derechas que también engarza con toda una atracción populista de derechas en Estados Unidos. Ahora os plantearía, habéis puesto pinceladas sobre la mesa, pero sí que es verdad que quizá debatiendo sobre el propio ejemplo que teníamos desde el martes en la actualidad, pues podemos entender mejor los conceptos. Lo decías tú, Jorge, claro, para que Trump haya arrasado de esta forma, para que haya ganado contra todo pronóstico, tiene que haber un partido demócrata que estaba muy debilitado. Y estaba muy debilitado porque efectivamente la candidata que puso era la candidata de Wall Street, con una pérdida de relación muy directa entre las clases obreras, más defensora de las clases profesionales que de las clases obreras. Y claro, y eso provoca que acabe ganando quien acabe ganando, ¿no? Lo decíamos ahora, para que gane Trump, ¿qué tiene que pasar con los demócratas? ¿Qué está pasando en la izquierda de Estados Unidos para que esta situación se dé? ¿Y qué está pasando en la izquierda europea para que países vecinos como Francia tengan a las puertas de la presidencia también a personajes como Marine Le Pen, ¿no? Eva. Sí, pues, no, pues tenemos siguiendo casi el mismo discurso y debate de la semana pasada. El problema es que analizamos y hemos analizado a Trump por los titulares que nos han llegado. Los titulares más satánicos, podríamos decir, ¿no? El machismo, la xenofobia, el racismo, pero no por otra serie de propuestas que eran la base de su discurso, que la gran parte de su discurso hablaba de comercio, y hablaba del rechazo a los tratados de libre comercio, y hablaba de que no se podía seguir desindustrializando el país, metiendo ese dedo en la llaga en los grandes problemas que tenía la clase trabajadora norteamericana, que se siente que está siendo desahuciada de su propio país, en la sensación de que no hay nadie que se preocupe por mí. Voy perdiendo poder adquisitivo, pasamos de 2.000 euros de sueldo medio a 700, voy perdiendo prestaciones, voy perdiendo posibilidad de trabajo, y eso es lo que ha hecho que la gente se haya girado a Trump. No lo olvidemos. Y además señalando uno de los temas fundamentales que puso sobre la mesa en la campaña, que era la derogación de la ley que unificaba la banca financiera y la banca acumulativa, la banca productiva. Yo creo que si no somos capaces de analizar que eso es lo que le ha hecho ganar, o por lo menos ha hecho perder a Hillary Clinton, que no planteaba ninguna propuesta que solucionaba los problemas de la clase trabajadora, nos encontraremos con el mismo escenario aquí. Si ganando Marine Le Pen o ganando Le Pen de turno en cada país, porque no sabremos como izquierda responder a los... Habremos visto una heridita así cuando teníamos un tajo así. La banca de inversión es productiva, ¿eh? Es muy productiva, redirige flujos de capital en función de dónde está la demanda. Es tremendamente productiva y necesaria. No me imagino yo un mundo en el que no haya finanzas. Sinceramente, bueno, sí, las cuevas de donde provenimos. Sí, no había finanzas. sabemos a lo que nos referimos y lo bien que le ha sentado al país. Las finanzas son necesarias y son fundamentales y forman parte de la complicación y de la complejidad de nuestro mundo. Ahora, deben ser finanzas éticas, ¿vale? Sin privilegios y sin gastar lo que no se tiene, ni imprimir dinero de la nada. Pero en principio las finanzas son necesarias. Vamos a ver. La semana pasada no nos podíamos creer que fuese a ganar, y de hecho no confiábamos en que fuese a ganar, entre otras cosas porque no vivimos en Estados Unidos, no estamos sobre el terreno, no tocamos la superficie allí, no conocemos el país, vamos, en una palabra como conocemos España. Yo realmente creía que iba a perder Trump, que no iba a ser posible que ganase, aunque solo fuese por una serie de cosas que había dicho que no veía yo que en Estados Unidos se las tolerasen, que te llamen, bueno, como en España, es decir, una serie de palabras policía que en el momento en que te las arrojan estás muerto, racista, xenófobo, misógino y tal, y en cambio no han funcionado, porque ha habido 60 millones de norteamericanos que han ido a votarle, 300.000 menos o medio millón menos que a Hillary Clinton. Entonces, esa es la primera cosa que habría que plantearse. ¿Realmente no cabría la posibilidad de que una parte de la población norteamericana, que en este caso es mayoritaria, por lo menos de manera relativa, está hasta las narices de la corrección política? Que era el gran punto de su campaña. Es decir, al margen de lo del muro o de sus diatribas contra el comercio, curiosamente un gran comerciante, era curioso un tipo que comercia por todo el mundo y que lleva haciéndolo muchos años, que esté contra el comercio, pero bueno, yo creo que su principal parte negativa. El hecho mismo de que sus electores al final han descontado todas las partes negativas o han comprado un Trump casi a la medida, como si fuese un buffet, solo se han quedado con una parte, y en lo que prácticamente todos coinciden
tanto los que estaban, yo he votado a Trump por que va a bajar impuestos, yo he votado porque va a desregular, yo he votado porque va a cerrar las fronteras, yo porque va a hacer el muro, todos coinciden en lo mismo, estamos hartos de la corrección política. Y este hombre es el primero que habla nuestro idioma desde Ronald Reagan. Esto no lo digo yo, lo decían el otro día en un reportaje que estaban dando por televisión, varios norteamericanos. Este tipo habla nuestro idioma, habla como hablamos nosotros. Y esto puede suceder que pase también en Europa, que pase en Francia, que pase en Holanda, que termine sucediendo en España, aunque no lo creo, pero que termine sucediendo aquí. Es decir, caray, que se deje de hablar politiqués, que es lo que se está hablando ahora mismo. Sí, Manolo, es fácil decir que no, es que hay corrupción, no sé cuánto, pero el problema es que toda esta gente americana que han votado es un peligro, que esta gente siga pensando en ello. Lo está comentando, el tema de Hitler, que empezó siendo muy bueno, dando todo el... y al final terminó lo que es siendo una dictadura pura y dura y una guerra mundial. Lo que tenemos que hacer es, toda esta gente que ha ido votándole, es decir que no es verdad. Él va a montar el muro. Él va a meter los aranceles del 35% a los chinos y a los mexicanos. Y eso va a ir en contra de todo el mundo. Es verdad que está diciendo que él lo que quiere es que los americanos, puros y duros, trabajen solamente ellos. Pues no. El mundo está abierto para todo el mundo. Es como el tema de los ingleses, es decir, ahora todos los españoles que están trabajando allí en Inglaterra, cuando se vayan de la Unión Europea, se vienen aquí a España. Eso demagogia que al final consiste en eso, en hacer cambiar a la mentalidad de la gente, que es muy peligrosa cuando estamos en una situación de crisis galopante que estamos pasando en todo el mundo y que la crisis no la hemos pasado todavía. Yo, mira, fíjate, yo sí que vivo en Estados Unidos la mayor parte del año y tampoco me imaginaba que iba a ganar Trump. Me parece que... ¿Cómo se percibía la... Bueno, pues mira, te voy a decir dónde no me extrañó que ganase Trump. En el estado de New Hampshire. La razón es porque en febrero así fuimos a hacer canvassing, esto que llamas a las puertas, hacer campaña por Bernie Sanders. Y yo normalmente vivo en Boston, que es una ciudad, pues eso, progresista y tal. Digamos que la división geográfica de cómo vota la gente es brutal. Tú puedes vivir en una gran metrópolis estadounidense y casi todo el mundo es progresista, vota demócrata, etc. En el momento en que sales al mundo rural te encuentras una América totalmente distinta. En New Hampshire se veían algunos de los elementos que han permitido que Trump ganase. Entre otras cosas, un dolor social inmenso por parte de todo un grupo de gente, en parte la América blanca trabajadora, que antes tenía una especie de unos horizontes de vida y unos proyectos de vida que más o menos se cumplían y que ahora no tienen esas condiciones después de 2008. De hecho, es uno de los estados más afectados por esta epidemia que hay enorme de consumo de heroína y de tranquilizantes. Y realmente veías ese dolor. Esto va un poco al tema de la corrección política que tú has dicho antes. El discurso de la corrección política los republicanos usan todos los ciclos electorales. Es la historia que pasa con Kansas, ¿no? ¿Qué sabrán estos elitistas en las universidades, lo que quiere el verdadero americano, esta gente que nos viene a decir cómo tenemos que pensar y tal? Hay veces que funciona y hay veces que no. Esta vez ha funcionado, en mi opinión, porque Trump se enfrentaba a una candidata profundamente elitista, es decir, a Hillary Clinton, una candidata pues dinástica, totalmente cercana al status quo y que no ofrecía nada que representase un proyecto alternativo y que además, y esto se veía mucho en su campaña, hicieron campaña con una sensación de autocomplacencia inmensa, es decir, una idea de que, bueno, que votase a Trump o no quisiese votar a Clinton, pues ese efectivamente era un racista y no había nada que hacer con ellos, era un caso perdido. Y eso les ha pasado factura. Pero no creo que los mayores, la victoria de Trump, que como tú has dicho más, tiene poco de victoria, porque el recuento es 600.000 y subiendo la diferencia, ¿no?, que ha ganado Clinton en voto popular, pero no creo que sea una victoria debido a que a la gente le molesta más la corrección política que hace otros años, o lo que se llama corrección política en Estados Unidos, sino simplemente el hecho de que es un discurso que funciona muy bien cuando tú tienes una candidata como Hillary Clinton, y eso Trump lo ha sabido utilizar con bastante habilidad. No lo sé, yo no te puedo decir hablar de primera mano porque no he estado allí ni durante la campaña ni en el último año, entonces no lo he podido percibir. De todas maneras, me reafirmo, creo que la verdadera dictadura en Occidente hoy por hoy es la corrección política, es que no podemos ni hablar, es que no se puede hablar de nada, esa es la cruda realidad. En el momento en que aparece un político que dice las cosas por su nombre, gran parte del éxito de Pablo Iglesias al principio fue ese, no nos engañemos, que llegaba a los platos de televisión con frescura y diciendo lo que los políticos del sistema, los que hablaban politiqués, no decían. No, yo lo recuerdo a la perfección, cuando salía en El gato al agua al principio, que veías a los gatoadictos más entregados, gente muy derechas y tal, que decían, coño, este tipo habla como debe de hablar y llama las cosas por su nombre.
Claro, la diferencia es que, claro, cuando se planteaba eso, entiendo por la cercanía que tenemos con Pablo, claro, Pablo era un tipo realmente, bueno, un tipo realmente que venía de abajo en todos los sentidos. Claro, estamos hablando de un multimillonario que ha vendido un discurso favoreciendo a las clases obreras blancas, que dice va a romper todo tipo de relaciones sistemáticas con Wall Street y con las élites financieras, y que a día de hoy, bueno, podemos poner en tela de juicio que ese discurso se vaya a cumplir. Claro, es que es lo que iba a decir. A ver, que no estoy de acuerdo. Primero, no creo que sea un tema de corrección política, sino de sacar temas que a lo mejor no correspondan o no se ajusten a lo que se espera de un perfil de un republicano. Porque la corrección política, la incorrección política que este hombre defiende no es precisamente la de las propuestas económicas. La incorrección que todos hemos conocido es la de los discursos homófobos, racistas y demás. Y esa no la quiero ni ahí ni en ninguna parte. A ver, o sea, pongamos claro que esa incorrección política no la queremos en ninguna parte y esperemos que se deseche de cualquier país. Hay otra incorrección política, que es llamar a las cosas por su nombre cuando hay un problema, hablar de desindustrialización real que está pasando en un país como Estados Unidos, pero también aquí, que son temas que se tienen que empezar a sacar. Y empezar a sacar cómo está viviendo la clase trabajadora, que lo está pasando muy mal, que la mayor parte de la gente que vive, por ejemplo, en el caso de Andalucía, un tercio de la población está aquí y en índices de vulnerabilidad muy altos. Esos temas tienen que sacarse y muchas veces son incorrectos para los partidos, sobre todo, que están pegados al establishment, porque venden un país que no existe. Eso sí, hay que sacarlo. Ahora la segunda parte. ¿Trump va a cumplir ese programa? Pues evidentemente no. Evidentemente no va a cumplir ese programa con el que se ha presentado. Ni siquiera las partes que le firmaríamos. Las partes que le firmaríamos no la van a cumplir porque está atado de pies y manos a un partido que tiene una serie de intereses, está sujeto a una serie de intereses y sabemos que no lo va a cumplir. Y en el hipotético caso de que lo cumpliera, cumpliría también el resto de programa que lleva, y eso es un drama para los países que tienen frontera con él y para los que no tenemos frontera con él, pero vamos a tener que vivir con un país que tiene hasta la presente muchísimo poder y que las decisiones que tome nos van a destrozar. Y eso es una realidad, y empezamos a asumirlo. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Hablando de corrección y corrección política, creo que es un error. O empezamos a enfrentarlo con políticas reales que vayan a la raíz del problema y entonces establecemos, hablamos de desindustrialización, venga, claro que sí, vamos a tener que empezar a hablar, porque tenemos que dejar, y eso es una crítica que debemos hacer extensiva a la izquierda amplia, de ser tan divinos, porque muchas veces la izquierda se ha puesto divina. Y nos hemos ido a hablar de reconversión con los trabajadores de los astilleros, de la naval, de las minas, y luego no se han cumplido, y ha pasado el tiempo, y tenemos que empezar a ir a la raíz de los problemas y decir, no, es que nos engañan, el capital engaña siempre, y esto es lo que ocurre cuando nos fiamos del capital. El problema que yo veo, y que me parece que ven una parte de los republicanos y desde luego todos los libertarios en Estados Unidos, es que cuando habláis de reindustrialización, tanto vosotros como Donald Trump, es que toda reindustrialización pasa por enchufar las industrias al presupuesto, no hay más. Es decir, no pasa por el lado de la demanda, de que realmente hay una demanda y entonces aparece una oferta balanceada, es decir, que sea rentable. Si en Estados Unidos se han ido las industrias, es porque no era rentable producir allí un montón de cosas. A cambio producen otras de mayor valor añadido. Es decir, Estados Unidos está en la parte alta de la cadena de valor a nivel mundial, junto con Alemania, en parte España también está muy alta en la cadena de valor. Si lo que realmente quiere Trump o cualquier otro es que los estadounidenses vuelvan a remachar clavos, pues sinceramente quieren muy poco a sus compatriotas. Yo sinceramente para mis compatriotas lo que quiero es que se dediquen al diseño de software, no a sacar carbón de una mina, ¿eh? Claro, de verdad. Porque la única industrialización puede ser hacer coches. No, cuando digo... es que el software también es industria. El software sigue en Estados Unidos. Es industria. En Estados Unidos es importante entender que la desindustrialización no es un fenómeno meteorológico, no ha venido del cielo y ha llovido la desindustrialización. Se han tomado una serie de decisiones políticas, con tratados comerciales como NAFTA y demás, que han fomentado eso. Y digamos que hay muchos casos de gente que vota a Trump, y artículos que dicen, en un pueblo X del cinturón industrial de Estados Unidos, donde todos los votos, o gran parte de los votos blancos que fueron a Obama, se han ido a Trump ahora. Bueno, gente que trabajaba, pues eso, en la General Motors o en Ford y tal, y que la fábrica se fue a México. Hay que decir, hay muchos casos así. Eso es una decisión que es política y que la han tomado. Entonces ahí Trump ha sabido articular un discurso que conectaba muy bien a unas élites en Washington, sean republicanas o demócratas, que no sienten ningún interés por el trabajador americano y que se llevan toda la industria y demás a México. Otra cosa es que, como tú decías antes, Trump no va a cumplir nada de su programa.
Yo pienso que sí. Podrá cumplir partes. Como no sea que Europa se ponga muy serio con él, y no veo a los presidentes y las presidentas europeos enfrentarse a Estados Unidos, yo creo que sí se va a poner en manos a la obra a todo lo que ha dicho él. Y eso puede ser una cosa complicada. Si Europa nos callamos, no decimos nada, decimos todo amén, porque siempre hemos ido de la mano de los americanos, nos da igual no sé qué, y eso es complicado, que sigamos de la mano de los americanos en ese sentido, en el sentido de decir, si buena, trae dinero aquí, traemos más ejércitos aquí, todo el tema ese, y no invierto un duro en la OTAN. Y todo el tema ese. Y eso Va a hacer realidad el sueño de los de OTAN, no bases fuera. Quiere, si no cerrar las bases, y al menos que las paguemos nosotros. Sí, pero tú comentas solo a la gente de Rota que está ahí trabajando y todo el tema ese. A mí me alegraría, pero es verdad que la gente de Rota sería... Sí, pero luego esta gente cuando vayamos a pedir el voto te va a decir, se han ido a otro sitio. Y eso hay que decir la realidad de que hay. Ya veremos lo que hace, pues porque todas estas leyes las tienen que pasar por las cámaras, aunque las cámaras las controla el Partido Republicano, eso con el sistema americano no significa que las controle Trump, es decir, Trump no es Mariano Rajoy, que hace así, tiene a ¿cuántos son? 37, creo, 137 culiparlantes votando lo que él dice, eso no es así de automático en los Estados Unidos, por fortuna, entonces puede ser que le tiren las leyes. Puede ser que dentro de 2 años pierda la mayoría. Eso que dices es muy interesante y además es una clave, en mi opinión, de cómo Trump va a gobernar. Digamos que un relevo presidencial en Estados Unidos conlleva más o menos despedir y volver a contratar a 4.000 personas con las que trabajan en la administración. Trump no conoce, es decir, no tiene los contactos para rellenar ese tipo de posiciones, no tiene a nadie en la comunidad de seguridad o de inteligencia que le respete, con lo cual toda esta gente van a ser republicanos ortodoxos. ¿Es eso mejor? Pues hombre, no lo sé, porque es que Trump efectivamente es un demagogo, pero es una persona que no sigue ningún cuerpo ideológico definido. Dice lo que le da la gana cuando le viene bien, porque le conviene. Mientras que los republicanos que tiene detrás sí que tienen un proyecto ideológico muy claro. De unas rebajas brutales de impuestos, una política súper retrógrada en todo lo que sea materia de inmigración y de más derechos de pues eso, personas LGBT, aborto. En ese caso, yo no tengo claro que sea bueno que los republicanos vayan a poder controlar el margen de maniobra de Trump. Nos quedan, va a ser fundamental. Perdonadme, nos quedan 5 minutitos para terminar de hablar de este tema. El otro día se nos quedó en el tintero y realmente yo creo que es algo que nos interesa, cómo puede afectar la victoria de Trump, que es lo que nos estamos preguntando todos, en Europa, que es lo que evidentemente nos pilla de cerca y en primera persona. ¿Cómo puede afectar? Puede afectar para que sigan ganando más espacio y más legitimidad los movimientos populistas europeos. ¿Cómo puede afectar en España también esto, ¿no? Aquí supimos canalizar desde luego el descontento con el sistema de otra forma. Lo supimos aprovechar en el 15M en las plazas de una forma democrática y bueno, y empezando a hacer política de otra forma desde abajo y de una forma muchísimo más abierta y de abajo arriba. Fue diferente en todos los sentidos, pero bueno, a vista de hoy ya sabemos lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo puede afectar en Europa? ¿Cómo puede afectar en España, Eva? Pues insisto, poder puede afectar mucho y además está muy subida la extrema derecha y esos movimientos populistas de derechas en Europa que están haciendo, vamos, palmas con las orejas después de haber visto lo de Trump. Entonces, poder afectar, pues, si no estamos rápidos, si no somos capaces de canalizar el descontento enorme que lo hay en la gente, en la clase trabajadora, nos podemos encontrar ese escenario. Yo creo que, en general, Unidos Podemos, porque fue como la confluencia entre mareas, en Cómo Podem, Izquierda Unida, ECO, Podemos, ha puesto una pica de cuál es el camino, que necesitamos empezar a dar respuestas a la clase trabajadora en sentido amplio, de todo lo que atraviese su vida, desde los derechos más individuales, feministas, LGTBI y demás, hasta los derechos fundamentales económicos de tengo derecho a tener un sueldo mínimo interprofesional que me permita dar de comer a mis hijos. Creo que esa es la salida que tenemos que seguir profundizando y dar además respuestas como muy claras y muy evidentes, que es lo que está esperando la gente. Fernando. Bueno, aquí el descontento básicamente se nos fue por dos lados, y aquí había más descontento que en Estados Unidos porque llegamos a tener un 26% de desempleo. En España sí que la hemos pasado mal. Aquí se nos fue, por un lado, por un partido nuevo, recién creado,
que básicamente respondía a las demandas tradicionales de la izquierda, sumadas todas las de la nueva izquierda, que es Podemos, digamos, una especie de izquierda unida perfeccionada y puesta al día, que le ha birlado la mitad de los votantes al PSOE, y luego, por otro lado, apareció, o mejor dicho, se refortalece Ciudadanos, que era un partido pequeño en Cataluña, que es algo así como el PPOE, mitad PP, mitad PSOE, y al que se ha ido parte del descontento, por lo menos el descontento de orden. Es decir, se han ido 3 millones de tipos que antes votaban al PSOE, al PP. Y ya está, y la cosa más o menos ha entrado, bueno, que no ha habido nada más que lamentar. Por suerte, la parte Podemos no es patriotera, la ventaja, no es nacionalista, por lo menos no es nacionalista española, entonces sí que estábamos muertos. Es decir, si ya nos vienen, yo lo dije hace tiempo, ahora un par de años, el día que Pablo Iglesias se agarre a la Virgen del Pilar, empiece con la bandera, ese día ya, esto es el final, y se paga el chándal de la bandera a España, ese día es para irse. Por suerte no lo ha hecho, tampoco lo entendería su propio electorado. Entonces yo no creo que no haya nada que temer aquí, sinceramente. Aquí ya hemos pasado la gripe y bueno, estamos ya curándonos, se han integrado nuevos actores al sistema político y con ello se tendrá que vivir. Yo creo que estamos mejor que hace 3 años, que antes de la irrupción de Podemos, justo más fue hace 3 años, va a ser ahora, en el mes de enero. Es decir, en otros países de Europa no lo tengo tan claro como Francia, pero nosotros podemos estar tranquilos. Aquí hemos tenido una experiencia, porque tenemos que pensar que en España hemos tenido un Gil más populista que él, que sacaba mayorías y mayorías y mayorías. Y sabíamos que era su ayuntamiento el más corrupto, el que más debía. Es decir, que nosotros, los populistas, lo hemos conocido ya, de derecha, eso está claro. En Europa, pues posiblemente la extrema derecha suba. En países importantes, como puede ser Francia, puede ser Alemania. En Italia están intentando, pero Italia está más o menos como nosotros, a ese par de que están y no están, pero aquí en España sí, es decir, aquí está España 2000. Pero son 4 matados. Son 4 matados, sí, pero esos 4 matados, y te sacan un discurso diciendo que vamos a echar a todos los inmigrantes, que los 4 millones de paros que hay aquí, vamos a dar trabajo. Lo dicen y nadie les sigue la corriente. Bueno, a esta gente tampoco hay que dejarles que vayan diciendo por ahí las cosas, y sobre todo los partidos de izquierda lo que tenemos que hacer es convencer a la gente de que tienen que cambiar un poco el chip en ese tema de votar por votar. Aquí nadie en este país se lee un programa electoral y nadie sabe. Te levantas por la mañana y dices, hoy voy a votar a esto, o pasado al otro. Una cosa de carácter casi diría que nacional. A los españoles nos pierde la envidia, no la soberbia. Y el racismo es el típico sentimiento que nace de la soberbia, del yo soy mejor que tú. Entonces, en España pecamos de envidia mucho, demasiado, pero no de soberbia, no somos un país de soberbios. Y eso se ve que el racismo no es un gran problema entre nosotros, como en otros países de Europa. No es una cosa que esté muy presente ni que haya grandes problemas. Los hay. Pero no hay ni comparación con lo que hay en otros países, vamos. Lo del racismo aquí no es un national issue, que dirían en Estados Unidos, no es un asunto nacional que nos quita el sueño y tal y cual. Y tenemos cuánta población inmigrada, hay 5 millones de personas, es un porcentaje muy grande. ¿Y cómo estamos gestionando la crisis migratoria? ¿Y cómo estamos gestionando la crisis migratoria, ¿no? Que creo que pone sobre la mesa también, bueno, que tenemos mucho que avanzar en ese sentido, Fernando. Bueno, sí, pero que como modelo de integración España no está nada mal, especialmente si se compara con otros países vecinos nuestros, de integración de las minorías que han ido entrando, se han ido fundiendo con el resto del país, es decir, oye, a lo bueno, lo bueno. En España no somos un país de racistas ni de tíos asquerosos que al tipo que entra de fuera lo metemos en un... Es que es verdad que no es así, esa es la realidad. Yo pienso que no es por el gobierno, que sino es por la ciudadanía. La ciudadanía, porque somos así. El gobierno va a decir, yo vivo en Lavapiés. Y eso lo he visto desde hace mucho. Es decir, al principio la gente de Lavapiés odiaba a los inmigrantes cuando la famosa banda de pegamento, no sé qué, no sé cuándo, y los odiaba. Y eso ha ido cambiando, pero no por los programas políticos que hace el Partido Popular, sino por el tema de que de los vecindarios y todo eso hemos ido acoplándolo poco a poco, apagando los fuegos, que hemos ido apagando fuegos. Jorge. Bueno, yo coincido con Eva en que efectivamente en España, por suerte, estamos, digamos que inoculados de tener un movimiento de extrema derecha, partido populista de derechas, que tenga mucho recorrido. No sé por cuánto tiempo, en realidad, o sea, tampoco hay que pecar de confianza con estas cuestiones. Bueno, por acabar con una nota un poco positiva en esta discusión tan lúgubre, diría que en el caso que hemos discutido, que es el de Estados Unidos, por suerte hay alternativas, es decir, había alternativas a Trump. Yo soy de los que piensan que si Bernie Sanders hubiese ganado la nominación demócrata, hubiese ganado sin problemas las elecciones.
No me gusta demasiado hacer contrafactuales o especular de esta forma, pero la verdad es que es lo que pienso. Y me parece que en la medida en que se articulen alternativas progresistas, que sean capaces de articular, de llevar ese malestar que existe y ese enfado con el status quo, se le podrá dar guerra a este populismo xenófobo. A nivel europeo me preocupa mucho que efectivamente creo que la extrema derecha seguirá creciendo porque el establishment europeo es incapaz de dar soluciones a las condiciones materiales que han generado su aparición en primer lugar. Así que en ese caso, en el caso de Europa, la verdad es que es un poco menos optimista. Dejando España de lado, pero... Hemos intentado acabar positivos, Sí, pero, no, pero, se nos, lo siento. pero al final se nos... Ha salido regular. Pero al final se nos ha ido. Bueno, Ya. vamos a pasar de tema, seguiremos hablando de esto sin duda. Me quedo con la nota española porque creo que aquí supimos canalizar pues, el descontento y el sufrimiento de otra forma y creo que por ahí tenemos que seguir. Vamos a continuar con otro tema. Ya hemos entrevistado en este plató muchas veces a los trabajadores y a las trabajadoras de la planta de Coca-Cola de Fuenlabrada, un caso que supuestamente se había ganado en los tribunales con la apertura de nuevo de la fábrica, pero las cosas siguen igual. No hay producción, no hay trabajo y los mismos problemas siguen. La lucha de los trabajadores de la planta de Fuenlabrada de Coca-Cola no ha terminado, a pesar de que después de casi 2 años de batalla judicial, tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional ya le dieron la razón en su día a estos empleados y Coca-Cola tuvo que reabrir y readmitirlos en la fábrica, en la planta de Fuenlabrada. A pesar de eso, dicen los trabajadores que no están realizando las tareas para las que en su día fueron contratados, que no están, por tanto, siendo readmitidos en los mismos términos y que se trata de una guerra de desgaste por parte de la empresa que quiere ganar de esta forma lo que no ha podido ganar en los tribunales. Según nos cuenta Juan Carlos Asenjo, delegado sindical de comisiones obreras en la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada, la empresa podría estar incurriendo ahora en un fraude de ley al cambiar o incluso eliminar las funciones laborales que les asignan. Todos los trabajadores recibimos una carta, un burofax personalizado, donde íbamos incorporados a ese proyecto logístico. Ese proyecto logístico no se ha puesto en marcha, la empresa no tiene intención de ponerlo en marcha, nos lo ha dicho a nosotros, se lo ha comunicado a la Inspección de Trabajo y por lo tanto se ha engañado a la Audiencia Nacional porque no se lleva a cabo el auto de ejecución. El motivo es que la planta de Fuenlabrada ha dejado de ser un centro de producción, el más grande de España, y se ha convertido en un espacio puramente logístico de reciclaje y distribución de las botellas sin previsiones de que vuelva a su actividad anterior, lo que impide que los trabajadores puedan recuperar sus funciones tal y como exigía la sentencia de la Audiencia Nacional. ¿Y qué dice la sentencia ratificada en firme por el Tribunal Supremo? Y tenemos que tener en cuenta que es una sentencia por vulneración de derechos fundamentales, que es de vulneración de la huelga, que los trabajadores tienen que ser readmitidos en las condiciones que teníamos antes del despido. Por lo tanto, la única forma es volver a producir en Fuenlabrada. Ahora nos paga la empresa desde que nos han readmitido, pero no tenemos trabajo. El único trabajo que existe y que no se ajusta a ese proyecto que ha validado la Audiencia Nacional, lo decimos claro, han engañado a la Audiencia Nacional, es un trabajo completamente manual, sin ningún tipo de mecanización, sin ningún tipo de automatización, de inversión de ningún tipo. Es un trabajo manual donde nos dedicamos a clasificar las botellas que vienen de los bares manualmente como hace 40 años. Un trabajo que estaba subcontratado por empresas externas y sin ningún tipo de integración con el resto de la organización. Por lo tanto, esto está constatado con la Inspección de Trabajo en un informe de abril del 2016, y está constatado y está puesto en conocimiento ante la Audiencia Nacional. Con ello, afirman ahora los trabajadores, el objetivo de Iberia Partners, la embotelladora de Coca-Cola en España, es desgastar psicológicamente a los empleados para que sean estos quienes terminen por abandonar voluntariamente su puesto. Lo que están planteando es el desgaste emocional. Que la gente, tenemos muchos compañeros y compañeras, porque esto ya no está dañando solamente psicológicamente a los trabajadores, también está dañando a las familias. Entonces ellos piensan que manteniendo esta pelea, pues la gente, ante la falta de trabajo, ante el cansancio de la lucha, poco a poco van a ir consiguiendo las bajas del centro de Fuenlabrada para ir consiguiendo que la plantilla se reduzca y no tener que reabrir Fuenlabrada en el caso de que en el Tribunal Supremo o incluso el Constitucional más allá avale nuestra teoría. Recordemos además que frenar la producción de la embotelladora de Coca-Cola en Fuenlabrada supone que este trabajo lo realicen ahora otros centros, pero a un coste inferior. Sí, además la producción de Fuenlabrada, que estamos hablando 120 millones de cajas al año que producía Fuenlabrada,
La empresa que tenía estos derechos es Casvega y tenía los derechos de producción, comercialización y distribución, lo que era en Madrid, las dos Castillas. Esas cajas se están haciendo en otro lado, pero no solamente queda el problema ahí, porque esa fusión galopante que viene de una directriz de Atlanta no solamente se ha llevado por delante la situación de centros de trabajo en España y los despidos de trabajadores y trabajadoras de nuestro país, sino que ahora estamos inmersos con una fusión europea y que nuevamente pues, va a haber problemas de empleos y deslocalización de puestos de trabajo y más problemática social. El caso de Coca-Cola en España es además de enorme importancia a la hora de definir qué derechos tendrán en un futuro los trabajadores en nuestro país. Laboral salvaje, claramente para beneficiar al capital y destruir el empleo en un país como el nuestro que no nos sobra. La reforma laboral del Partido Popular eliminó la autorización administrativa para las compañías que buscaran realizar un ERE y de esta forma facilitó el despido, pero son los tribunales quienes al final deben decidir si multinacionales con enormes beneficios como Coca-Cola pueden o no modificar las funciones de sus trabajadores sin justificación aparente. Por eso, en el pulso que libran todavía una de las compañías más exitosas del mundo y sus empleados en Madrid, se juega mucho más de lo que parece. Y por eso nos dicen es tan importante qué decisión tome ahora el Tribunal Supremo, donde ha vuelto a recalar la causa. Bueno, decían que seguían la estrategia del desgaste, pero yo dudo mucho que después de tanto tiempo a los trabajadores y a los trabajadores de Coca-Cola les acabe desgastando. Nadie se han convertido en un ejemplo en la lucha de cualquier tipo de conflicto laboral. Son los que han puesto encima de la mesa que se pueden ganar las cosas, que se pueden ganar en los tribunales, aunque sigan encontrándose con lo mismo, ¿no? Pero bueno, o sea, las políticas van a seguir igual. Tenemos al Partido Popular que hoy mismo decía que se podía negociar todo, excepto la política económica. Ahí va. Sí, además, ya no solo eso, sino con el chantaje de, no, si no convoco elecciones, que o me aprueban los presupuestos o convoco elecciones. Y dices, bueno, pues hemos llegado a la incorrección política total que decías tú que queríamos, pues ya la tenemos ahí en el Congreso, que dicen unas barbaridades que te quedas muerto. Pues sí, las políticas no tienen pinta de ir a cambiar, desde luego, las políticas económicas, mientras tengamos al Partido Popular y todos sus acólitos apoyándoles, pues es lo que hay. Y mucho me temo que ante el miedo de esas terceras elecciones, Rajoy no es tan tonto como creemos y siempre pone ahí la bicha, ante el miedo de las terceras elecciones, Ciudadanos y Partido Socialista yo creo que aprobarán de nuevo los presupuestos y nos encontraremos con que no va a haber ninguna mejora aparente, no se van a derogar las reformas laborales, que al final lo que traen son estos dramas, como lo de Coca-Cola, y por tanto tendremos que seguir peleando mucho en la calle, en los juzgados y en todas las instancias. Manolo, casi última intervención, es que te las has lanzado todas. No, ya, por eso decir, vamos a ver, nosotros en estos momentos los presupuestos hemos dicho no vamos a apoyar estos presupuestos porque queremos unos presupuestos que sean más sociales y estos presupuestos que tiene es continuidad de otros años, devaluando al trabajador, todo el tema de la sanidad, de la educación y todo eso, y nosotros hemos dicho claramente que en estos momentos los presupuestos generales no, y vamos a seguir apoyándolos, no. Y en cuanto a la reforma laboral, Manolo. Nosotros queríamos derogar la primera reforma laboral, es decir, nosotros cuando Pedro Sánchez, la segunda perra, no la primera, porque era la primera la que estaba ahora, el tema es con Pedro Sánchez lo teníamos claro de que esto iba a desaparecer la primera. Había otros partidos, como Izquierda Unida y Podemos, que querían derogar las dos. Nosotros decíamos que había que derogar la que el Partido Popular ha sido la que ha aprobado. Y nosotros estábamos totalmente en contra de ella. Fernando. Bueno, los presupuestos no sé si los habéis hecho un vistazo, pero es unos presupuestos expansivos. Se creen que la crisis se ha pasado ya, de gasto social a las puertas. Es decir, a veces se nos olvida que el Estado se gasta la mitad de la riqueza nacional. Si el país produce 1 billón de euros, pues se gasta medio billón. Entonces yo no sé dónde están los recortes, por más que me empeño en buscarlos. Son la típica criatura montoresca y sorayística que deberíais aplaudirlos, porque es gasto, gasto y más gasto. No hay más, en serio. De verdad, no le veo yo el neoliberalismo a esos presupuestos, por más que me empeño en mirárselo. Lo único que ciertas cosas las tienen que mantener, porque es que si no los acreedores cierran el grifo y no compran bonos. Y sin bonos, a vosotros nos pagan el sueldo. Porque se paga con el dinero que prestan los demás, que prestan los ahorradores en el extranjero. Entonces, es así de simple. Si estuvieseis en el lugar de Rajoy, pues pensaríais lo mismo. Yo necesito tapar todos los años un agujero de 50.000 millones entre ingresos y gastos. Quien gobierne, porque el Estado español es adicto al gasto. Entonces, y si no me los prestan, pues resulta que tengo a la gente en la calle, porque a los funcionarios en la calle pues no les puedo pagar el sueldo. O tengo que hacer recortes de verdad. Es decir, cerrar hospitales y cosas por el estilo.
Entonces, la única manera es darles de vez en cuando un caramelo, que luego no sirve para nada porque incumplen el compromiso de déficit año tras año. Así que, no sé, yo no soy político, ni voy a serlo en mi vida, pero sinceramente, si fuese diputado, y si fuese diputado de izquierdas, me levantaría a aplaudir y diría, ole Cristóbal, estos son los presupuestos que nosotros hubiéramos traído a la Cámara. Menos mal que lo has dicho, porque casi les votamos que no. Claro, pues no, yo os lo digo, yo lo haría. Si yo fuese diputado de Izquierda Unida, diría, Cristóbal, vente a nuestro partido. Oye, que lo mismo, ¿eh? Solo nos faltaba eso. Le iba a dar, Jorge, Sí. porque tenemos que ir casi que acabando. Pues voy a cerrar deprisa. Es que, claro, no nos da el tiempo como para una discusión larga sobre las políticas de austeridad, que, vamos, me encantaría tenerla. Y, pues, si hacéis otro programa sobre el tema, pues yo repetimos ponentes y encantado de hablar. Por hablar rápidamente sobre el documental que acabamos de ver, la situación efectivamente me parece demencial y hay que entender que la frustración que generan esos trabajadores que se están organizando, por reconectar con el tema del que veníamos hablando antes, es precisamente el abandono de gente así lo que más factura ha pasado al Partido Demócrata en estas elecciones. Lo digo porque hay que entender eso, el dolor que está pasando gente en esta situación y la enorme frustración que le genera pues, un status quo que no cambia y que, bueno, que los presupuestos más expansivos de la historia de España dudo que solucione. Bueno, pues ha quedado encima de la mesa que el lunes todo pinta a que deberíamos hacer un programa de 1 hora sobre los presupuestos que yo creo que da para 1 hora y para más. Desde luego, Fernando, no sé yo si alguna vez te veré de diputado de... Da para 1 hora, no me verás de diputado, No te eso te veré. lo garantizo. Además, ya, si a los 40 años no has tenido voluntad nunca de ser diputado, ya no lo vas a ser, es imposible. Ya veremos lo que pasa, porque aquí nunca se puede saber, nunca se puede saber. Eva, Jorge, Fernando y Manolo, muchísimas gracias a los Gracias cuatro. a ti. Nos quedamos el lunes con el tema de los presupuestos encima de la mesa. Muchísimas gracias a vosotros y a los trabajadores y a las trabajadoras de Coca-Cola. Con la tuerca podéis contar cada vez que lo necesitéis. Hasta la semana que viene.